SER Podcast. Cuti Bericat, bienvenido a La Hora Extra. Bien hallado, diablos. ¿Eres más de los Beatles, eres más de los Rolling o esto es preguntar un poco como si eres más de papá o de mamá? Yo, como decía Fito Páez, ya hace mucho que no pertenezco a ningún ismo. No soy de nadie, soy de todos, vamos. Tengo una relación divertida con los Beatles porque de pequeñito mi padre tenía unas cintas grabadas con los discos de los Beatles y una prima mía me preguntó cuando yo tenía 7 años, ¿qué escuchas? Y yo, estoy escuchando mucho un grupo, los BASF 90, ¿no? Y entonces me enteré que se llamaba los Beatles, pero yo pensaba que se llamaba los BASF, que era la marca de las cintas grabadas que tenía mi padre, BASF de 90 minutos. Entonces yo era fan de los BASF 90, ¿no? Oye, ¿y entendías lo que cantaban? Porque algún músico de tu generación que también escuchaba a los Beatles o a los Rolling nos decía, sí, pero tarareábamos las canciones y no teníamos mucha idea de inglés y no sabíamos muchas veces lo que estábamos cantando. Hombre, en nuestra época ahora todos los niños son como bilingües, ¿no? Pero sí. En nuestra época, bueno, se empezaba a estudiar inglés en segunda etapa a los 11 años. Y vamos, te tarareabas, inventabas todo y lo vibrabas. Hay una cosa muy buena que tiene el rock and roll, que fíjate, siendo una música cantada en inglés, ha conquistado el mundo, todo el mundo que no era angloparlante, ¿no? Porque la música popular tiene esa fuerza, ¿no? El simple soniquete, la melodía, las frecuencias de la voz es más que suficiente. Luego ya si entiendes la letra, pues bueno, es fantástico, ¿no? Mm-hmm. Cuti es músico, es fundador de Los Dynamos en 1990, la mítica banda de rockabilly. En el 97 empezó su carrera en solitario y hoy nos presenta su 11º disco, La venganza del samurái. Me he perdido tantas veces para luego volverme a encontrar, y he subido, he bajado, he terminado y he vuelto a empezar, he lanzado mi moneda y me ha tocado perder, porque no siempre todo sale bien. Este No siempre todo sale bien es el 7º y último tema del disco y me ha parecido que tiene un guiño o me ha recordado precisamente a algo que decían los Stones, que es You can always get what you want, ¿no? No siempre puedes conseguir lo que quieres. Venimos de hablar con nuestro anterior invitado y lo hemos hecho también en estos últimos programas, de no saber gestionar la frustración, la intolerancia que tiene la sociedad a la frustración. ¿Va por ahí esta canción? Absolutamente, esta canción la he escrito por ese motivo, ¿no? Vivimos en una sociedad muy infantilizada, con una bajísima, casi inexistente tolerancia a la frustración. Estamos rodeados de gurús, de coach, de toda esta gente del impossible is nothing, si tú quieres tú puedes, nada te puede parar, un montón de gente subiendo al Everest con 50 años de repente, ¿no? Corriendo maratones, tú puedes sacar tal, pues no siempre todo sale bien, no siempre puedes conseguir lo que quieres, no siempre la vida es justa. Había una cosa muy graciosa que decía Bruce Lee, que decía que pensar que por ser buena persona la vida te trataría bien era como pensar que el tigre no te iba a atacar porque era vegetariano, ¿no? Sí, la canción habla básicamente de eso, de saber encajar la derrota, también de encontrar las pequeñas victorias que hay tras cada derrota y en cada derrota incluso, ¿no? Y sobre todo mandar un mensaje de diablos, espabilemos, ¿no? No podemos estar enfadándonos porque la vida manda sobre nuestra voluntad, la mayor parte de las veces. Muy pocas veces se gana. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy esclava del éxito, sea lo que sea que Dios quiera que sea eso, ¿no? El éxito, ¿no? Una cosa tan relativa y tan extraña. Pero estamos muy obsesionados con el éxito y de repente la gente pierde un partido y se deprime, ¿no? Hace poco también vi un jugador mítico también de la NBA, ¿no? Diciendo, sí, bueno, este año no hemos quedado quintos, pero ¿cuántos partidos he ganado en mi vida? Pues 2.500 partidos, y igual he perdido 100, ¿no? Pero entonces muchas veces no somos justos con nosotros mismos ni con la fortuna que supone seguir vivos o salir más o menos airosos o no demasiado lesionados de un avatar, ¿no? Pero sobre todo trato de lanzar ese mensaje a la gente de, hey, amigo, no siempre todo sale bien, pero el aprendizaje, como dice la canción en el speech final, solo está en el forzoso aterrizaje. O sea, tienen que haber imprevistos, tiene que haber experiencias negativas para aprender y concluir, ¿no? Ya pasa
pasado tanto tiempo, tanto que parece mucho más. Ya ha pasado el tiempo y solo intento envejecer con dignidad. Hablando de los Stones y a propósito de esta canción Con Dignidad, en una entrevista en El País, Mick Jagger decía esta semana que para qué mentir, para qué negarlo, que a él le gustaría tener 30 años. Tú reflexionas mucho en este tema y en todo el disco sobre el paso del tiempo, algo que no podemos detener. Escuchamos aquí, en el vídeo de esta canción celebras los 50 años, ya nunca cumpliremos 16, ni 28, ni 36, dices. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de los dos. Superada la barrera de los 50, ¿cómo lo llevas? Pues es relativamente indoloro. Digo relativamente porque algún pequeño achaque hay. Pero bueno, lo llevo con deportividad y con estoicismo, ¿eh? No puedes luchar contra lo inexorable, ¿no? Hay que centrarse en aquellas cosas que puedes cambiar y en las que no dejarse llevar. También esta canción habla un poco de... Bueno, creo que las grandes obsesiones del ser humano y de los artistas en general es el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, la vida, la muerte, el paso del tiempo, la renuncia, el mito de la impermanencia, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en esta canción hablo mucho de esto, pero también, como en la otra canción, animando a la gente a practicar el anclaje, a vivir el momento, el aquí y el ahora, porque realmente muchas veces nos perdemos en ejercicios de nostalgia, echando mucho de menos muchas cosas, acordándonos de los episodios sin recordar que realmente hoy hay un nuevo episodio de nuestra serie favorita, ¿no? Entonces, bueno, la canción dice, está bien, miro atrás, no olvido, brindo por mi gente, por los que ya no están, pero el mayor regalo que tengo ahora mismo es que sigo con vida, un día más en este mundo, y como las folclóricas, doy gracias a Dios cada día, bueno, a Dios o a quien sea, o Obi-Wan Kenobi o Elvis Presley, ¿no? Brindar por seguir vivos en este mundo cruel es algo fruto de los 50, esto de mirar al tiempo atrás a lo ya vivido. Nos lo decía José Ignacio Lapido. Bueno, yo siempre he tenido muy buena memoria y es como que el pasado siempre me ha acompañado todo el rato, ¿no? Pero sin suponerme un esfuerzo emocional, intelectual, me acuerdo mucho de todo. O sea, tengo recuerdos desde prácticamente, no voy a decir bebé, pero prácticamente, ¿no? Y casi me acuerdo de casi todos los días de mi vida. O sea, es una cosa, pero no me ocupa espacio. Entonces, nunca he tenido una sensación muy de distanciamiento, pero sí consciente que la distancia es real, ¿no? Pero bueno, ya aprendí de Bob Dylan aquello de Don't Look Back, no mirar atrás. Y otra canción que escribí a raíz del incendio del Moncayo del año pasado, que se titula Aquí y Ahora, también digo que realmente siento gratitud por todo lo vivido. Lo recuerdo, pero nunca miro atrás, ¿no? Porque, insisto, creo que nos perdemos muchísimo y confundimos el recordar, el no olvidar de dónde vienes, aquellos que te precedieron en tu camino, con ejercicios vacuos de pura nostalgia que solo nos conducen a no vivir el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Y creo que eso también hace que dejemos de crecer o que nuestra madurez se ralentice muchísimo. Has adelantado un poco la siguiente pregunta que quería hacerte. Espero mi momento, mi gran oportunidad. Tan solo hay un intento para poderte atrapar. Soy un león hambriento de verdad. Mi alimento, pequeña gacela de gran. Si dices que no eres nostálgico y que no miras atrás, explícame entonces el vídeo de esta canción, porque empieza con una pareja, ¿no? de viejos, eres tú de mayor, sí, poniendo un vinilo, sí, recordando los viejos tiempos. Bueno, es insisto, no hay que olvidarlos y hay que celebrarlos también, ¿no? Pero yo insisto mucho en no caer en ejercicios vacuos de nostalgia infructuosa, ¿no? Pero, hombre, yo tengo una gran memoria y recuerdo con mucho cariño todo. El vídeo, bueno, hay un vídeo de un artista que me gusta mucho, Elvis Costello, de su canción Verónica, que aparece en el disco Spike, y ya muy vieja,
que empieza también con los recuerdos de una anciana, ¿no? Y otro disco de Marisa Monte, de la canción Amor I Love You, que también es una historia de amor a través del tiempo, pues, del punto de vista de los ancianos, cómo recuerdan todo esto, ¿no? Entonces quería hacer una cosita así como, pues eso, un homenaje. Si te das cuenta, todos los vídeos se habla mucho del paso del tiempo, pero siempre hay algo de sentido del humor, hay deportividad. Soy un gran encajador, llevo 33 años haciendo música y nunca he conseguido el éxito. O sea, no hay nadie que encaje como yo, la derrota, y que haga de ello un lugar de orgullo, de paz y de patria, ¿no? Ajá. ¿Tú te autoproduces todo? Autoproduzco y autofinancio desde mi segundo disco. El primer disco de Los Dinamos lo sacó Welcome Records, un sello de Barcelona, en el año 90, y a partir de entonces no sé, de Cuto Ibérica como Cuto Ibérica son 11, pero bueno, he sido líder de muchas bandas, no sé, 30 discos, todos autoproducidos, autofinanciados y demás. Nos hundimos, pero de etiqueta. Sí. Y hoy que no se venden CDs, pero que en cambio parece que aumenta en los últimos 3 años, año tras año, la venta de vinilos, que hoy se venden más vinilos que CDs. ¿Cómo te manejas en este nuevo mercado que en lo físico tira a lo vintage, pero en cambio apunta más por el streaming? Bueno, mira, yo que vengo de la música rockabilly, que luego abrí el espectro musical de mi obra, siempre he estado un poco entre dos tierras, ¿no? He sido muy comercial para los rockers, demasiado underground para el mainstream, y bueno. Entonces yo, una vez asumido esto, que lo asumí muy pronto, decidí hacer mi camino, o sea, como el samurái, concentrado, mirando la luna, no mirando el dedo que lo señala. Y entonces yo sigo en mi marcha, o sea, es como que el mundo se acaba, pero a mí me da igual, ¿no? Como que voy caminando hacia la muerte como si fuera la de otro, o sea, va a morir otro. Entonces yo hago mis CDs, hago mis vinilos, hago mis camisetas, hago pequeñas tiradas de mis obras. Mis obras ahora mismo están, las últimas 3 o 4 están en plataformas como Spotify y tal, pero yo no soy usuario. O sea, hablas con una persona que no tiene ordenador. No tengo Spotify, tengo en casa 5.000 discos, ¿sabes? Compro 2, 3, 4, 5, 6 a la semana, tal. Pues no, el mundo, a mí me gusta lo tangible. Y lo espiritual me gusta para lo realmente espiritual, ¿no? Pero, un disco es una cosa preciosa, ¿no? Y tenerlo, ojearlo, manosearlo, dedicar toda tu atención a escuchar ese disco con una liturgia previa que te obliga a estar concentrado en esa labor, ¿no? Abrir el CD o abrir el giradiscos, pasar el cepillo, no sé. Veo una gran frialdad y una falta de pasión en las nuevas tecnologías que facilitan mucho la vida, pero a mí no me interesan demasiado, la verdad. Nunca tuve fetichismo tecnológico. En el local de ensayo siempre había un grabador de 4 pistas, yo no lo manejaba. No, el guitarrista que tocaba todos los tal, yo era todo a tope y ya está, ¿no? Nunca me interesó la tecnología, absolutamente nada. ¿Está este disco concebido para escuchar también de principio a final, dedicarle los minutos que dura? Este disco está absolutamente concebido, como todos mis discos, a ser escuchados. Recomendaciones del fabricante. A ser escuchados en orden y a fuerte volumen, por favor. Pues vamos a empezar por el principio, con la primera canción, el primer sencillo que adelantaste, Big Sur. Tantas veces escuché tu nombre, tantas veces contigo soñé, lejos de las leyes de los hombres, 20 millas desde Monterrey, refugio de poetas y bohemios, de amantes locos y de fugitivos, allí donde se conjuran los necios, San Francisco a nuestro lado. Big Sur está inspirada en la novela homónima de Jack Kerouac, una historia de alcoholismo, de tránsito por el infierno, el purgatorio, perdición, rendición. Big Sur, una tierra de poetas, un canto a la vida, a la libertad. ¿Qué nos dice o qué te dice de dónde surge la inspiración de esta canción? Bueno, en la parte musical quería hacer una canción de carretera, una canción rutera, que tuviera esa sensación de he de seguir, ¿no? Y bueno, pensé en California y pensé en el Big Sur. Dije, bueno, pues Big Sur, está bien, hablemos de Kerouac. Y Big Sur, como bien has dicho, es una canción de infiernos personales, de delirium tremens, de alcoholismo. Y la canción realmente lo que expone es que ante el final hay que estar más o menos conformado y aceptar con cierto estoicismo. Y sobre todo que está muy bien la búsqueda de redención, pero también tenemos que ser conscientes, como no siempre todo sale bien, que no siempre se consigue la redención, que uno nunca, no siempre va a alcanzar la elevación, la trascendencia, la paz,
Y bueno, hay que ser también maduros y conscientes para decir, mira, elegí esta vida y la voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Hace muchos años leí una columna de Maruja Torres que decía: siento un gran respeto por cualquier cosa que ayude a alguien a pasar una noche de tormenta. Y siempre pensé mucho en esa frase, ¿no? Yo respeto muchísimo, muchísimo a tanto un alcohólico como a un triatleta, como a alguien que decida practicar el onanismo hasta desmayarse, el que decida refugiarse en las drogas. Yo nunca las he tomado, pero realmente creo que hay que emanciparse un poco de todas las cuestiones morales y tal, y dejarse llevar un poco, y desde luego asumir las consecuencias de los actos. Esta canción realmente dice: tío, estamos perdidos, nos hundimos, esto es el fin, el océano, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van al mar, que es el morir. Vamos a vernos el océano, vamos a vernos la eternidad. Hemos tratado de buscar redención, no hay manera, aceptamos nuestro rol, nuestro cometido en esta vida, que en este caso ha sido beber hasta la extenuación, y lo celebremos y lo aceptemos, ¿no? Oye, para ser un tipo más analógico o poco amigo de las tecnologías, pedazo de videoclips que te marcas, ¿no? Este es una road movie en toda regla. Sí, bueno, buena factura, ¿eh? Sí, realmente creo que todos mis discos son muy cinematográficos, me gusta muchísimo el cine, y creo que mi manera de contar las cosas, muchas veces la gente que viene a mis conciertos dice: tío, tu música es muy evocadora, me transporta mucho, ¿no? Porque realmente padezco una especie de sinestesia, de alteración de los sentidos, y escribo mucho con imágenes. Evidentemente el Big Sur, yo viví muchos años en Almería y dije, bueno, me importa un huevo el dinero que me cueste, vamos a alquilar un Chevrolet del 57 y nos vamos a ir al Cabo de Gata y vamos a contar esta historia de alcoholismo, ¿no? Como el protagonista tiene un recorrido, un viaje iniciático, como el héroe se va forjando, como los mitos griegos, cómo se enfrenta al abismo en ese corte de la canción. Dice: ¿qué hago? La fe, la petaca de whisky, bueno, y tira la Biblia, ¿no? por el acantilado, y decide seguir y asumir su final. Y bueno, me encanta el cine y escribo y dirijo todos los videoclips, claro. Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Oye, desde Big Sur hasta que has sacado el disco han pasado unos cuantos meses, y luego al final el disco tiene 7 temas, el más corto de tu carrera, ¿no? El disco es el más corto de mi carrera. ¿Y por qué? Bueno, por varios factores. Una obra autofinanciada depende mucho de cuánto dinero puedas conseguir o puedas gastar. Yo estaba muy agobiado. Entonces Óscar Llorente, un músico de Reynosa que le produjo un disco, dijo: le hemos entrevistado. Tío, aquí, ¿por qué no haces un disco corto, que no sea tan largo? Dije, bueno, si hago un disco de 7 canciones para hacer la trilogía del samurái, los 7 samuráis de Akira Kurosawa, perfecto, uno por cada samurái, me pareció una bonita idea, ¿no? Luego, además, el último disco es amarillo, son 3 colores, rojo, azul y amarillo. Entonces, claro, al hacer el diseño vimos que las letras blancas del nombre y del título no funcionaban, había que hacerlas en negro. Claro, amarillo y negro, Kill Bill, ¿no? Kill Bill, Sonny Chiba es el actor que hace de Hattori Hanzo, el fabricante de katanas, el actor fetiche y favorito de Quentin Tarantino. En Amor a quemarropa, que escribió el guión Tarantino, van a ver las películas del luchador. Y es de la trilogía del luchador, el regreso del luchador y la venganza del luchador, donde en parte me inspiré los títulos. Entonces, y además, al hacer un disco corto con estética de Kill Bill, también, si de repente me apetece hacer un volumen 2, pues puedo hacerlo, ¿no? Porque no podía grabar las 13 canciones que quería grabar, pero si ahora hubiera un volumen 2, serían un total de 14, así que podría completar la obra. Y si no, lo hicimos de manera que fuera independiente, que si todo acaba aquí, todo acaba aquí. La venganza del samurái, que podrá tener a lo mejor o no un volumen 2, El camino del samurái en 2015, El retorno del samurái que presentaste a principios de 2020, creo que justo antes de la pandemia. Sí. ¿Cuál es el hilo conductor de esta trilogía? Bueno, el hilo conductor soy yo, básicamente. Yo, mi manera de expresarme, mi manera de escribir, mi manera de sentir la música, con toda esa intensidad, toda esa cantidad de referencias siempre literarias, musicales, cinematográficas, ese universo propio basado en muchos universos de los que soy como muy fanático y entusiasta. Ese es el hilo conductor. Las canciones todas forman parte de algo que es una trilogía, pero todas pueden ser escuchadas de manera independiente y en orden aleatorio. Sí que es cierto que al final, como
cómo es mi mundo, mis sensaciones, las canciones que escribo, cómo decido ordenarlas en los discos, cómo decido afrontar la grabación, la criba que hago, pues realmente su máximo disfrute es escucharla en orden, tanto la trilogía como las canciones que contiene cada disco, ¿no? Y bueno, y luego también creo que la trilogía es una manera muy natural de contar una historia grande, que también puede funcionar de manera independiente, porque no en vano la narrativa se basa en planteamiento, nudo, desenlace, ¿no? Realmente hay una trilogía, es el planteamiento, es el nudo y el desenlace. Entonces me parece una manera muy natural de afrontar un proyecto artístico, ¿no? Musical o artesanal, en mi caso. Decías antes que conoces bien el fracaso. Hablábamos este verano con David López Canales, un periodista y escritor que ha escrito un libro sobre un japonés descendiente de samuráis que vino a aprender flamenco a España y murió abandonado en una plaza de Oriente. Y entonces él, estudiando la historia de los samuráis, decía que entre esas cuestiones de honor, los samuráis sentían mucha vergüenza ante el fracaso y que muchos preferían quitarse la vida antes que reconocer el fracaso. ¿No entra ahí un poco en contradicción? Absolutamente. Sí, yo soy muy fan de la cultura asiática, de la filosofía oriental, de la gastronomía oriental y del cine japonés. O sea, soy absolutamente fanático, desde el clásico de Kurosawa hasta Takeshi Kitano, me da igual, ¿no? O sea, y bueno, creo sinceramente que la contradicción nos hace muy bellos a todos, ¿no? Y yo soy extremadamente contradictorio y dicotómico. Hablo asevero con rotundidad un montón de cosas que por dentro se tambalean y dices, wow, salvado por la campana, ¿no? Bueno, la contradicción forma parte de la vida. Yo, desde luego, me atrae mucho todo el tema del honor, pero yo eso lo dejaría más para loquillo, el tema del honor y tal. A mí me gusta más la justicia, ¿no? Y la katana, en la mano del samurái, no es tanto un arma de guerra, es un arma de justicia, de paz, de protección al desfavorecido. Y bueno, creo que es muy similar a la guitarra, ¿no? O a la música, son armas para la paz. Entonces, bueno, sinceramente, el honor llevado al extremo es algo que no va conmigo. De hecho, yo soy bastante temeroso y soy bastante rata en ese aspecto, ¿no? Cuando se desatan las hostilidades, huyo, en un afán de sobrevivir, por supuesto, como gran hipocondríaco. Pero bueno, el mundo nipón me gusta muchísimo, pero tampoco hasta las últimas consecuencias, evidentemente. De Big Sur a De Vuelta a Casa. Llévame de vuelta a casa. Necesito descansar. Demasiada carretera, demasiadas rockstars. ¿A dónde huyes? ¿Qué decías que huyes? ¿Dónde está ese refugio de Cuti? Bueno, una huida a ninguna parte, todos lo sabemos. No se puede huir de la condición humana y de sus grandes misterios, ¿no? Pero ¿dónde está casa? ¿Dónde está el hogar? Casa en los brazos de mi mujer y mi hijo. ¿Hay demasiado juego sucio y vanidad en la industria musical como cantas aquí? Esta semana David Bisbal ha estrenado un documental en Movistar Plus que repasa 20 años de carrera, 20 años en una industria musical muy hostil, dice. No sé qué lecciones has aprendido tú en cuanto a la industria musical. Yo, gracias a Dios, para lo bueno y para lo malo, la he vivido muy de soslayo. He estado muy en la periferia de la rueda y me ha tocado muy pocas veces morder el polvo, ¿no? En el círculo este de tal. La industria musical es un mal necesario. Es un mal necesario. Sin industria musical, ni Beatles, ni Elvis, ni nada de nada, ¿no? Ni Elmore James, ni Muddy Waters, ni Billie Holiday, ni Ella Fitzgerald, ni Antonio Carlos Jobim, joder, ni Mercedes Sosa. Hubiera sido un desastre. Pero la industria me da exactamente igual, no me interesa. De hecho, muchas veces digo, va, es el último disco porque ya no tengo más dinero para perder. Pero me encantaría tener mucho más dinero para perderlo. No para hacer más dinero, para hacer más discos y seguir perdiendo dinero, ¿no? No me interesa la parte económica, la parte comercial, la parte industrial de la música, no me interesa. Y eso que mi música, al oído, es muy comercial, es muy amable. Es música que la puede disfrutar un neófito y un erudito también, ¿no? Es música para el mundo, no es música con sesgo
¿no? De intelectual o con sesgo de... No, o sea, el erudito encontrará muchas cosas que le interesarán y el otro encontrará una canción, ¿no? Con la que vibrar y tal. Y bueno, la industria sí es hostil y no tiene nada que ver con la esencia de la música. Yo siempre digo que del mundo de la música lo único que vale es la música y del mundo del rock and roll lo único que vale es el rock and roll. O sea, lo que es el mundo de... Y al final es, tío, quita tus sucias manos de encima, ¿no? Es como cuando aparece el mundo de o la cultura de, ¿no? Joder, macho, la cultura del vino. Coño, ya no se puede beber vino, tío. La cultura de la cerveza. Coño, te tomas una Cruz Campo, eres un ser inferior, ¿no? La cultura del gin tonic. Tío, van a inventar el gazpacho, ¿no? Vas a echarle cosas al gin tonic, ¿no? Entonces, yo estoy muy en contra de la cultura de o el mundo de. Uh-huh. A mí me interesa el, no el mundo, ¿sabes? Y entre los artistas, entre los compañeros, hay egos, hay vanidad. Muchísimos. Uh-huh. Hay una gran falacia que se dice mucho el rock. Los del rock somos una familia. Es mentira. Es absolutamente mentira. La familia es la familia. Son los amigos y la familia. Y el mundo de la música tienes que tener en cuenta que hay un bajo porcentaje en los últimos 30 años de músicos que hayan entrado a la música por amor, por pasión, por comprar discos todas las semanas, ir a conciertos. Los músicos no van a conciertos de otros. Los músicos no compran discos. Hablas con artistas muy reputados y no tienen ni idea, que tampoco es ninguna obligación, pero no tienen ni idea de música. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este neurocirujano no sepa nada de medicina? Es alucinante. Y luego, bueno, el mundo de los egos, la competitividad, es algo también que me horroriza en la vida en general. Soy la persona menos competitiva del mundo, me horrorizo. ¿Que quiero hacer mejores canciones y mejores discos? Por supuesto. ¿Que quiero sonar más fuerte y rotundo? Sí, pero no que aquel, sino que mi disco anterior, ¿sabes? No soy nada competitivo y bueno, creo que la música es un mundo muy de hoguera de las vanidades, de muchísimo ego, narcisismo, mucha gente que habla de solidaridad, de empatía, que se dan golpes en el pecho. O sea, es un poco como Krusty, ¿no? De los Simpsons, ¿no? Mucha gente que llega ahí, ¿qué tragedia ha habido por aquí? ¿Un camping qué tal? Ah, los del camping. Y se van, ¿no? Como Krusty, no hay niños, el puro, ¿no? No sé, es un mundo realmente feo, no... Hay contadas excepciones, ¿no? Y tampoco quiero hablar yo desde una especie de superioridad moral, quiero decir, a mí no me gusta. A mí me parece un mundo feo, muy hostil y luego si las cosas van bien, un montón de gente lamiendo traseros, se pierde mucho la perspectiva. Yo creo que un músico tiene que estar muy, muy ocupado en hacer un disco mejor, hacer mejores canciones y olvidarse de todo lo demás, de todo lo demás. Aunque pida perdón, de nada servirá. Es tan grande el dolor que acostumbra a causar. Antes de preguntarte por esta canción, me he quedado con un poquito de mal sabor de boca con lo de la industria y los compañeros, los egos. ¿Algo bueno o referentes que tengas nacionales o internacionales de buenos compañeros en la música o que sirvan de inspiración para ti? Como decía Jack a Rose en el Titanic, vamos a tercera clase que están las fiestas de verdad. Y eso es todo lo que tengo que decir. O sea, no... Realmente la verdad está en los pequeños clubs, aunque yo ya no toco muchos pequeños clubs, la verdad, en los auditorios, en un público controlado, reducido, que haya un contacto directo. Hay un momento en el que ya se pierde la perspectiva de todo, ¿no? Pues tengo un pequeño restaurante o tengo McDonald's, ¿sabes? Básicamente eso. Entonces, sinceramente, la gente de verdad, que no hay en juego un negocio, una historia, que no hay puñaladas por extensión, está abajo. Y abajo somos muy felices y nos queremos. Marchad a la sala de mapas a tomar brandy, en el Club de Millonarios. No nos interesa. Aunque pida perdón, ¿has tenido que pedir perdón alguna vez y no ha servido de nada? ¿O este tema que nos dice? Yo pido perdón continuamente porque continuamente meto la pata, incluso cuando no meto la pata pido perdón también por si acaso. Pero esta canción, por supuesto que habla de pedir perdón, que es algo muy difícil, que a la gente le cuesta mucho, como te digo, a mí no. Lo cual no quiere decir que sea mejor, porque hay gente que no pide perdón nunca, porque son mucho mejores personas que yo y no tienen por qué hacerlo. Pero yo no hablo tanto de pedir perdón, sino hay una parte de la canción que dice: aunque digas que sí, no me vas a perdonar, porque
perdonar es mucho más difícil todavía que pedir un perdón sincero. Y otorgar un perdón sincero y real es harto complicado, ¿no? Porque todos sabemos que con los años va a salir, sí, pero aquel día, ¿no? Pero si aquella me perdonaste, ¿no? La gente a veces confunde el no olvidar, ¿no? Y que justifica esa especie de perdón como en falso, ¿no? Vale, te perdono, pero esto lo guardo porque algún día lo sacaremos, ¿no? En Nuremberg. Sí. Entonces, bueno, la canción habla un poquito de eso, ¿no? Te pido perdón porque, vamos, soy un gilipollas porque no merezco la pena, que es como un topicazo de los rockeros y de los cantautores. Soy un desastre, no tengo remedio, me has dado la vida y yo solo te he dado ingratitud y solo te he valorado cuando te has ido. En fin, constantes de la mitología del rock. Uh-huh. Y bueno, el perdón, hay que saber pedirlo y sobre todo saber concederlo. Nos queda un tema por escuchar, Llévame contigo. Llévame contigo. Tengo la maleta hecha. Llévame contigo. Sálvame del peligro. Una canción muy, muy diferente a las demás, o más diferente a las demás, ¿no? Más balada, más romántica. De los Beatles que comentabas al principio, o de Elvis Presley, que también he leído o te he escuchado, que fue el primer disco que pusiste jugando con tu padre, a Miguel Ríos, con quien acabas de cantar en las fiestas del Pilar. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado el rock? ¿Qué momento atraviesa el rock hoy entre tanto trap y reggaetón? Bueno, es que el rock vive ajeno a todas estas cuestiones, ¿no? El rock tiene sus propios biorritmos, sus propias tendencias dentro de su propio organismo, ¿no? Entonces, bueno, la gente que hace rock sigue haciendo rock. Tal vez se vea menos o a nivel comercial sea menos interesante para la industria, ¿no? Pero el rock permanece inalterable, impasible. Ahí está. Hace poco en una entrevista con Fernandisco nos preguntaba, ¿pero el rock and roll morirá? Digo, bueno, morir muere lo que tiene una vida orgánica, ¿no? Morirán los rockeros y la gente que escucha, y moriremos todos, pero el rock es eterno, es un ente abstracto, es metafísica pura, ¿no? No puede morir, el rock es eterno. Esta canción, Llévame contigo, fíjate, quería hacer una gran balada al estilo de las baladas religiosas de Bob Dylan, de su etapa central, o las baladas con The Band. De hecho, el solo de guitarra es muy Roy Orbison, muy nervioso, muy tal, está todo muy buscado. Y luego la intro metió unos sintes al estilo un poco de Fito Páez o de Prince, esas baladas como Creo, ¿no? Y dije, jolín, ha quedado, claro, es una canción muy, muy, muy gospel en su esencia. Y entonces planteé la cuestión de decir, jolín, voy a omitir el género, no te canto a ti, cariño, nena, ni a tu chico, voy a omitir el género. Entonces es una canción realmente que es una canción espiritual o religiosa, ¿no? Aunque se la puedes cantar a tu chica, o a tu chico, o a tu padre, o a tu madre, ¿no? Pero realmente omitiendo el género, bueno, llévame contigo, allí donde nace el río, donde muere y se funde con el mar, llévame a la eternidad. Aquí solo queda caos y ruido, no soporto ya esta vida, no tengo dónde ir, tengo la maleta hecha, estoy preparado, oh señor, ¿no? Entonces decía, wow, todo cuadra, ¿no? Una balada dilaniana de la época religiosa, con esa ambigüedad, como aquella canción de Erel Roth, ¿no? Del Nunca me voy a alejar de ti, que puede ser una canción de amor, o puede hablar de la droga, como hablaba, ¿no? De la adicción a la heroína. Entonces, bueno, es un poco como la canción espiritual de Señor, llévame pronto, estoy listo. ¿A dónde te lleva el Señor ahora? ¿Qué agenda tienes? No sé si de conciertos, presentaciones. Los caminos del Señor son inescrutables y ya veremos. El siguiente paso es el 11 de noviembre en la Sala Oasis, presentar en mi ciudad, mi ciudad de adopción, pero yo ya 30 años ahí, o 35, en Zaragoza, en la Sala Oasis. 11 de noviembre presentaremos con honores de Estado esta Venganza del Samurái en un concierto. Yo soy muy entusiasta, muy entregado, muy abnegado, y vamos, va a ser un concierto brutal. Siempre vamos preparadísimos a los conciertos
y sin perder frescura, pero vamos muy ensayados, muy... Chicos, perfecto, vamos a hacerla otra vez, ¿no? Y bueno, tengo una banda muy generosa en ese aspecto, que no les duelen prendas el ensayar mucho, y cuando está la canción ya repetirlo otras 3 veces, ¿no? Y va a ser un concierto muy, muy especial, y paralelamente a toda esta promoción que estamos haciendo ahora por aquí, por la capital, y a nivel de prensa especializada y todo esto, hay una persona también trabajando de cara al próximo año, y vamos a estar como quietos en la mata tratando de hacer las cosas mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Y mientras tanto estaremos preparando un poco el repertorio, seguiremos haciendo promociones, dando a conocer el disco en sí, haciendo pequeñas actuaciones promocionales en Madrid, en Barcelona, pequeños acústicos, seguiremos dando pasos, pero los conciertos con banda completa serán en verano del 24, salvo esta ocasión del 11 de noviembre en casa, en Zaragoza. No tengo a dónde ir, ni mucho más que hacer aquí. Pues no tienes mucho más que hacer aquí, como dice esta canción. Llévame contigo, oh my God. Muchas gracias por haber estado en la hora extra. Gracias a vosotros, muy amables. Cadena SER. La radio.